Vamos a empezar con músculo esquelético en lesiones ortopédicas comunes del adulto. Revisamos la tabla siguiente. Empezamos con la extremidad superior y la primera lesión que vamos a ver es la luxación de hombro. Existe luxación anterior y posterior, y la anterior es la más común, en un 95%. Hay un riesgo de lesión del nervio axilar, y los pacientes se van a presentar con el brazo en ligera abducción o rotación externa. Vamos a ver las imágenes A y B. A y B. Aquí está el hombro derecho, y aquí en otra proyección se ve fuera del acetábulo. Ahora vamos a ver el tratamiento. No, vamos a ver la luxación posterior. Es rara, se asocia a convulsiones o electrocución, y los pacientes van a sostener el brazo en abducción y en rotación interna. El tratamiento es con reducción seguida de un cabestrillo, y si hay luxaciones recurrentes, se puede necesitar tratamiento quirúrgico. El siguiente es lesión en el manguito rotador, que es un dolor y debilidad con la abducción o con la rotación externa del húmero después de una caída en un brazo abierto. Existe también el síndrome del pinzamiento, que es dolor causado por compresión de las estructuras de tejidos blandos, y se puede presentar con esta lesión. El diagnóstico se puede hacer clínicamente y confirmado con resonancia magnética. No hay que confundirlo con una capsulitis adhesiva, caracterizada por una rigidez significativa del hombro, pero solo dolor leve con el movimiento. El tratamiento es con descanso y AINES para lesión menor, y cirugía para un desgarramiento completo. La fractura del húmero, que sucede por trauma directo, puede llevar a parálisis del nervio radial, que nos lleva a una muñeca caída y una pérdida de la extensión del pulgar. El tratamiento es una férula del brazo, o puede haber también sí, férula, cabestrillo, férula y cabestrillo, o que es una especie de férula pero que se mueve también. Es como así. Luego seguimos con la fractura de palito de noche. Vamos a ver qué es. Nightstick.
fractura en bueno, es del cúbito, pero no veo ninguna traducción directa. Es una fractura del eje del húmero, del cúbito, perdón, por un trauma directo, y muchas veces se ve cuando se está defendiendo de un objeto agresor. El tratamiento es con reducción abierta y fijación interna si está muy desplazada la fractura. Vamos con la fractura de Monteggia. Es una fractura del diáfisis del cúbito proximal con una subluxación de la cabeza del radio. En la imagen C, fractura del cúbito y luxación del radio. Esta es la fractura de Monteggia. Resulta de una caída con el brazo en pronación y con el brazo abierto, con el antebrazo abierto. También es reducción abierta con fijación interna de la fractura y reducción cerrada de la cabeza del radio, que estaba subluxada. Fractura de Galeazzi. Es una fractura del diáfisis del radio con luxación del radio de la articulación radio cubital distal. Resulta de un golpe directo al radio. También es reducción abierta con fijación interna del radio y una férula del antebrazo fracturado en supinación para reducir la articulación radiocubital distal. Fractura de Coles. Involucra al radio distal, muchas veces resulta de una caída en una mano extendida, es decir, en dorsiflexión, que nos lleva a una fractura desplazada dorsalmente y angulada dorsalmente, como en la imagen E. En esta imagen, este debe haber sido Galeazzi y esta Coles. D era Galeazzi y E Coles. Muy bien. Comúnmente visto en ancianos y en niños. ¿Cuál es la diferencia entre Galeazzi y Coles? Bueno, que aquí el fracturado es el radio. Acá también. Acá toda la deformación es dorsal. Y acá no sé. El tratamiento es una reducción cerrada seguida de aplicación de una férula. Hay que hacer reducción abierta si la fractura es intraarticular.
El siguiente es la fractura del escafoides. Más comúnmente se fractura el hueso carpiano. Es la fractura del hueso carpiano más común, mejor dicho. Resulta de una caída sobre una mano abierta y puede llevar de 2 semanas para que los rayos X muestren una fractura, como en F. Debe ser escafoides. Aquí está la fractura. Este es el escafoides. Hay que asumir que es una fractura si hay sensibilidad en la tabaquera anatómica. Va a haber de tratamiento una debe ser una férula esto. Spica cast. Vamos a ver si hay imágenes. Claro, sí es una férula inmovilizante. Si hay desplazamiento o no hay unión en el escafoides, hay que tratar con una reducción abierta. Y con las fracturas en el tercio proximal puede una necrosis avascular puede ser el resultado de la falta de flujo sanguíneo. La fractura del boxeador es del quinto metacarpiano, en el cuello del quinto metacarpiano, y es causado por un trauma directo con un puño cerrado, por ejemplo golpeando la pared. El tratamiento es con una reducción cerrada y ulnar girdle splint. Y debe ser también una especie de férula. Ok. Se puede hacer poner clavos percutáneos en la fractura si está muy angulada. El último de la extremidad superior es la tenosinovitis de Decker-Venn. Se presenta en una madre primeriza que está sosteniendo a su hijo, a su infante, con un pulgar extendido. Hay dolor al hacer la prueba de Finkelstein, que es flexionar el pulgar a través de la palma y poner la muñeca en desviación cubital. Así. El tratamiento es con AINES y con férula. Vamos ahora con la extremidad inferior. Puede haber luxación de cadera. Si hay luxación posterior, que es la más común, en un 90%, ocurre vía por medio de una fuerza directa posterior en una cadera rotada internamente, flexionada y aducida.
como de tablero de automóvil. Acá está. Asociado a alto riesgo de daño al nervio ciático y necrosis vascular, como se ve en la imagen G. Aquí debe de haber una necrosis vascular de la cabeza del fémur. La luxación anterior puede dañar el nervio obturador. El tratamiento es con reducción cerrada, que se sigue de férula o almohada en abducción. Hay que evaluar con TAC después de la reducción. La fractura de cadera aumenta el riesgo cuando hay osteoporosis. Se presenta con una extremidad acortada en su longitud y rotada externamente. Puede estar oculta radiográficamente, así que una buena historia clínica con radiografía negativa asegura la necesidad de más investigación con tomografía o con resonancia magnética. Un cuello femoral desplazado por fractura se asocia con aumento de riesgo de necrosis vascular y falta de unión. Y también se asocia con trombosis de vena profunda, trombosis venosa profunda. El tratamiento es reducción abierta y fijación interna. Las fracturas del cuello femoral desplazadas en ancianos pueden requerir una hemiartroplastía de cadera o una artroplastía total. Hay que anticoagular para disminuir el riesgo de trombosis venosa profunda. La fractura de cadera involucra al acetábulo y o al fémur intracapsular proximal. La fractura femoral se hace por trauma directo y hay que cuidar de émbolos de grasa que se presentan con fiebre, cambios en el estado mental, disnea, hipoxia, petequias y disminución de plaquetas. El tratamiento es al introducir clavos intramedulares en el fémur, irrigar y debridar las estructuras abiertas. Daño a la rodilla o lesiones en la rodilla. Se presenta con inestabilidad en la rodilla y hematoma. Vamos a tener lesión de ligamento cruzado anterior y posterior, así como un desgarro de meniscos. La lesión del ligamento cruzado anterior resulta de un mecanismo en espiral, un movimiento en espiral, no por contacto, con una hiperextensión forzada o impacto a una rodilla extendida. Las pruebas prueba de el cajón anterior positivo y la prueba de Lachman, que consiste en sostener
el muslo con la mano izquierda y con la derecha jalar de la pierna. Hay que descartar un daño en los meniscos o en el ligamento cruzado medio, ya que con la prueba de estrés en valgo positivo, que nos diría un daño, una lesión en el medial, y el cruzado lateral, que es la prueba positiva en varo. Para la lesión del ligamento cruzado posterior, esta resulta de una fuerza dirigida posteriormente en una rodilla flexionada, como por ejemplo cuando rebota contra el tablero del auto. Este da también este da positivo a la prueba del cajón posterior. Y por último vamos con los desgarros de meniscos. Resultan de un movimiento agudo en espiral que daña, o también puede ser por daño degenerativo en pacientes ancianos. Puede haber un sonido de clic o que no puedan flexionar o extender, que esté bloqueada del movimiento. Y el examen nos muestra la línea de la articulación con sensibilidad y una prueba de McMurray positiva. La prueba McMurray consiste en el examinador aplica una mano en la rodilla con el menisco lateral, y la otra mano mueve el pie y el tobillo con una rotación interna del pie, y se hace movimiento en varo, estrés en varo a la rodilla, y se extiende lentamente. El tratamiento, bueno, la resonancia magnética es la mejor prueba diagnóstica, la de preferencia. Y el tratamiento de las lesiones de los ligamentos laterales o desgarro de meniscos puede ser un tratamiento conservador. El tratamiento de las lesiones del ligamento cruzado anterior en pacientes activos generalmente es quirúrgico, con un injerto de el tendón patelar o de el muslo. La reconstrucción del ligamento cruzado posterior se reserva para atletas muy competitivos o lesiones de alto grado. La reparación del menisco es para pacientes jóvenes con desgarros reparables, o en pacientes más
más grandes con síntomas mecánicos que no responden a un tratamiento conservador. Ahora la fractura tibial por estrés. Es por trauma directo y hay que revisar que no tenga síndrome compartimental. El tratamiento es con férula y con un clavo intramedular, o también puede ser con reducción abierta y fijación interna. Vamos con la ruptura del tendón de Aquiles, que se presenta con un pop repentino como un disparo de rifle, y es más probable que suceda con baja condición física. Esto limita la flexión plantar y da una prueba de Thompson positiva, que la presión del gastrocnemio no provoca flexión plantar. El tratamiento es con cirugía seguida de una férula en la pierna por 6 semanas. Seguimos con la ruptura de un quiste de Baker popliteo causado por la exteriorización de líquido sinovial en el gastrocnemio o la bolsa semimembranosa en pacientes con una artritis subyacente. Se puede presentar como un abombamiento no doloroso en el espacio popliteo o con un dolor agudo en la zona del gastrocnemio. El diagnóstico se hace con ultrasonido y hay que realizarlo para descartar trombosis venosa profunda, y el tratamiento es cirugía si hay síntomas. La triada clásica de daño en la rodilla involucra lesión en el ligamento cruzado anterior, lesión en el ligamento cruzado medial y el menisco medial. De todas formas, los desgarros de menisco lateral son más comúnmente vistas en lesiones del ligamento cruzado anterior.